Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar del silencio y mañana vamos a estar en radio a la 1:30 y ahí vamos a poder definir todavía un poco más del silencio. Recuerden que los temas que he estado compartiendo con ustedes, algunos son nada más la pestañita. Hay una inmensidad de información que precisamente la idea es poner estos temas sobre la mesa para que les haga como que sentido y de alguna manera pues así puedan ir a buscar más información. Todos y cada uno sabemos lo que sentimos, sabemos lo que somos, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida por ejemplo, el tema de hoy que vamos a hablar del silencio, a veces se les olvida que el silencio puede ayudar a muchos factores, como por ejemplo, lo cotidiano de la vida, lo que normalmente llega a una monotonía diaria, una actividad de me levanto, me arreglo, voy a dejar a los niños o me voy directo al trabajo si no tengo hijos y realizo mis actividades, convivo con mis compañeros y regreso a casa, hago mis actividades, atiendo si soy casada o casado, etcétera, o padre, y entonces atiendo mis papeles como ser humano. Sin embargo, pasan así el tiempo y el tiempo y el tiempo y a veces no nos damos cuenta que caemos precisamente en un factor de desesperación, ansiedad y por consecuencia estrés. Aunque no es el tema, pero normalmente uno cae en estos estados emocionales de estrés, ansiedad y depresión, todos estos, porque no tenemos bien definido nuestra meta, porque tal vez la tenemos bien definida, pero por consecuencia nos atrapa nuestras actividades diarias y dejamos a un lado o simplemente se nos olvida. Y entonces entramos en una ansiedad, un estrés, una desesperación porque estamos desviando nuestra meta. Si bien me ha tocado con algunos pacientes que llevan ciertas metas y algunas no las han ni siquiera terminado o iniciado porque se desvían por las necesidades, que si son padres, que si son hermanos, que si son amigos, y entonces a veces se desvían para ayudar o para atender esa necesidad que ya sea hijo, madre, padre, etcétera, pareja, sea el que requiera. Y eso está bien, la empatía, eso está muy bien, el diezmo que le dice uno, por supuesto que está bien, pero tienes que regresar. Y a veces por eso nos desviamos, llegamos a una ansiedad, una desesperación, a una depresión, porque efectivamente ya no estamos conscientes de nuestras metas, de nuestra vida, de nuestro ser. Y un factor importante para poder regresar con todo esto es el silencio. Aquí es donde entra. Normalmente, como les comento, nos levantamos, prendemos música, algunas personas noticias, algunas personas, pues estos audios de superación personal que están súper cool, eso está padrísimo. Pero, ¿qué pasa si un día no pone nada? Sienten que de alguna manera no están como activos, como que no se cargan pilas. Pero esto es nada más con la cuestión de hacer una agenda y decir, bueno, pues así como anotas, bueno, el día del miércoles a tal hora tengo taller, no sé, de música, ¿no? O taller de cocina, o taller de superación personal, etcétera. También debes de poner un día de silencio,
Este es un ejercicio muy sano, o sea, de verdad es muy efectivo. Yo siempre les he dicho que la mayoría de los ejercicios que les he compartido son ejercicios muy sanos, son ejercicios muy simples, pero tienen mucho poder. El poder de transformarnos, el poder de romper una creencia falsa. Es importante que no dejemos a un lado los ejercicios, porque es parte de nuestra evolución y es parte de nuestro tratamiento psicológico que todos los días debemos de tener. Así que todos estos ejercicios también pónganlos en su agenda para que puedan hacerlo ya sea en el trabajo, ya sea en el espacio que tengan, en casa, en un parque, que vayan sobre el camino y vean un parque, se orillen y lo hagan, ¿no? Normalmente no lo hacemos porque entonces ya empieza la pareja, ¿no? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué fuiste al parque? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque ya les hicimos creer que tenemos una serie de actividades y que no nos salimos de ahí, que solamente estamos para los demás. Entonces, es bien importante que desde que nos conozcan o si van a hacer una evolución o una reestructuración emocional en su inteligencia emocional, bueno, es importante que compartan esto con su pareja y si no lo desea así, hay que respetar, pero también le pedimos respeto, ¿no? Entonces, para que no nos hagamos esas películas, esas comedias que a veces, ¿no? Estos rollos existenciales nos hacen creer, ¿no? Crear más bien, y aparte lo creemos, ¿no? Entonces es algo incorrecto. Muy bien. Entonces, les comentaba del silencio. Si estos momentos, puede ser igual y a lo mejor un día, un domingo, o un sábado, o un día en la semana, que ustedes no tengan que ir por decir a trabajar. Que todo se puede, ¿eh? Pero vamos a empezar con lo que con lo que no podrían hacer. En el trabajo no hacerlo, entonces lo hacen en un lugar, un día que sea a lo mejor un domingo, ¿no? Y entonces van a poner en el espejo, en la cocina, en la televisión, en todos lados que ustedes van a estar, la palabra silencio. Así por consecuencia, le van a comentar a los que te rodean, a los que viven contigo, que vas a intentar, no es que lo vas a hacer, o sea, vas a intentar no hablar en el día. Claro que aquí cuando habla uno de intentar, no es de los que no se intentan, se hace. No, eso es perfecto y eso es el punto en donde vamos a llegar. Pero es importante que acuérdense que Roma no se hizo en un día. Entonces, por consecuencia, van a requerir tiempo para su transformación. Entonces, hablarles y comentarles que vas a intentar hacerlo y por más de que una acción de los demás, ya sea de un hijo principalmente, que es como dicen, ¿cómo ya tiraste eso? Mira, no has hecho lo que yo te dije, ¿me entiendes? O sea, por consecuencia, este ejercicio no solamente te va a ayudar a ti, sino va a ayudar a educar a tu familia, en este caso a tus niños o en este caso a tu pareja, y no porque tú seas la máster y que tú eres tú eres la que la vas a educar, lo vas a educar o al revés. No, no, no. Se trata de poner sobre la mesa un ejercicio y decir, vamos a ver si funciona este ejercicio que nos están compartiendo. Y entonces, acuérdense que hasta que no lo vives y no eres capaz de desarrollar un ejercicio simple, pues te vas a dar cuenta si efectivamente tiene, o sea, funciona o no funciona, ¿no? Entonces, tiene ese poder de funcionar o no. Entonces, sí, y comentando también esta parte, también es importante no olvidar que no hablar no se trata, y aguas, esto es bien importante, y mañana lo voy a hablar, mañana que estemos en el radio, porque hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Sí me funcionó, hice el ejercicio, pero traigo la garganta tremendamente así, con una infección tremenda, tuve que ir al médico, bueno, algo tremendo. Entonces, no se trata de hacerlo solo por hacer, porque la consecuencia va a ser eso. Porque cuando uno no habla lo que siente, te duele la garganta tanto que llega un momento a que realmente tengas una infección y que sea muy fuerte esta infección.
porque las palabras traen energía. Por eso les decían, el silencio es lo mejor que al ser humano le puede pasar, porque a veces esas palabras que vas a decir, vas a primero analizar si efectivamente es algo positivo para los demás o para ti. Y si no, escríbelas. Y si no, el ejercicio de la silla vacía. Yo siempre les digo del ejercicio de la silla vacía, porque para mí es el mejor ejercicio que puedes depurar toda la basura mental y toda la basura emocional. Y funciona. Así que, para no llegar a eso, necesito hacer una evaluación de todas las personas desordenadas que son, necias, intolerantes, empáticas, lo que ustedes quieran. Y entonces ponen ese ejercicio de la silla vacía, ponen y visualizan a esa persona y entonces le echas todo lo que quieras decirle. Y después pues limpias con esa persona. Así cuando la veas ya no vas a tener ningún problema, porque eso pasa luego en los trabajos, ¿no? En vez de tener una seriedad, un respeto, siempre hay conflictos. Entonces, si hay algo es que se está metiendo conmigo, bueno, pues haz el ejercicio de la silla vacía. Y cuando estés en la presencia de esa persona que tiene un nivel bajo de conciencia, bueno, pues entonces solo el silencio es tu mejor arma. ¿Para qué vas a hablar con alguien que no te aporta? ¿Para qué vas a hablar o vas a discutir con alguien que lo único que va a hacer es chuparte la energía? Entonces, el silencio también en lo laboral se presenta. Inclusive es también el silencio para identificar el lenguaje corporal de los demás compañeros, porque inclusive hasta con mamá e hijo o hija, tú estás en silencio y no, cállate, y es que ya te dije, y te lo he dicho 1000 veces, bueno, si ya se lo dijiste 1000 veces, déjalo que hable mejor y ya después hablas con él, ¿no? Y vas a estar en silencio y te vas a dar cuenta todo lo que habla y que a lo mejor son incoherencias o a lo mejor ni siquiera te está diciendo la verdad, pero tú estás observando, no nomás es que no estoy haciendo nada, dejé que hablara, no. Yo quiero que observes, yo quiero que escuches cuando esté hablando y te vas a dar cuenta con tu silencio. Tú te vas a dar cuenta si te está mintiendo o no, porque su lenguaje corporal puede ser no el mismo, no puede ser coherente con lo que está diciendo, o las expresiones faciales. Entonces, una cosa es de que me quedé callada y no dije nada, y dije que mi hijo hablara y dijera, pues sí, pero es que no es el punto. El punto es que a nosotros, como seres humanos, se nos fue otorgado el silencio para escuchar nuestro interior, nuestros pensamientos. También hay un párrafo de un libro que me gusta mucho. Ya les diré el nombre porque no identifico bien y no lo he buscado, pero déjenme buscárselos y los voy a compartir, inclusive a ver si lo puedo tener en PDF y se los puedo compartir. Pero en realidad hablaba ahí que no solamente tenemos que silenciarnos afuera, sino también adentro. Y estoy hablando de la mente, estoy hablando de que nosotros todo el tiempo estamos pensando algo. Es muy complicado llegar a un nivel de conciencia alta que pudiera ya no controlar nuestros pensamientos, ¿no? Porque tan solo decir no estoy pensando nada, no estoy pensando nada, no estoy pensando nada, no estoy pensando nada, y estás pensando en eso, ¿no? Pero sí te ayuda a quedarte con un solo pensamiento y ya no abordar tantos y tantos y tantos. También la mente dicen que es muy importante, no la puedes, la puedes manipular, puedes de hecho llegar a un control mental, pero es importante que no te resistas, porque si no, entonces se te complica más el proceso de control mental. Si ya tienes un pensamiento y ya se vino, pues ya déjalo que fluya. Y si ya se te vinieron miles, pues deja que fluyan. Va a llegar un momento en el que ya no van a tener más que, ¿por qué? Porque tú estás en espera de ese espacio que pueda tener de un pensamiento a otro y entonces ahí sí entrarte y escuchar.
porque nuestro ser nos habla todo el tiempo, nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo y nuestra mente incluso, pero si no le damos el tiempo de limpiar nuestra mente, de educarla nuestra mente, pues entonces se van a venir puros pensamientos negativos, de muerte, de no sé, hablo de cosas criminales, accidentes. Hay muchas personas que dicen, es que a mí todo me pasa, o sea, es que esto, bueno, que obsérvate qué es lo que a tu alrededor tienes, qué es lo que todo el tiempo estás pensando. Entonces, todo eso ayuda a una formación mental, pero es importante que nos eduquemos, ¿no? Entonces, ya otra vez decir que hay dulo y dare con esto, pero recuerden la importancia de la educación, es que te lleva a tener no solamente una vida plena, sino un equilibrio emocional, ¿no? Muy bien, entonces, seguimos. El silencio va a ayudar a que no caigas en estrés, a que no caigas en ansiedad y que no caigas en depresión. Entonces, cuando te sientas estresado, te sientas deprimido, te sientas con ansiedad, guarda silencio. Guarda silencio, escucha tu interior y si en su momento dado llega que la ansiedad te gane, porque la ansiedad es como echarte a correr o querer, no sé, abrirte, ¿no? O sea, una desesperación. Bueno, acuérdate que las respiraciones son básicas en este control mental, estás controlando, te estás yendo a tu interior, estás tratando de silenciar tu mente, pero estás haciendo tus respiraciones. Acuérdate que la oxigenación hace que baje la ansiedad. Entonces, si tú haces una buena respiración, ya les había yo dicho desde la otra vez, que se busquen un tutorial o que si no, se acerquen conmigo para que yo les haga llegar revistas digitales que nos pueden ayudar con este tema de cómo respirar. Hay personas que somos ya mayores y no sabemos respirar. Entonces, imagínate si tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos, pues cuando tengan un evento que se les presente, ya sea emocional, ya sea un evento negativo o positivo, bueno, se le dice un evento que lleve un trastorno psicológico, algo muy fuerte, o algo muy emocional, una emoción tan grande, una satisfacción tan grande, también pueden hacer como que se te va el aire, como que te quisieras desmayar, o sea, es tanta la presión que sientes en ese momento que estás viendo una impresión, ¿ok? Entonces también es importante respirar, eso es bien importante, entonces búsquense información para saber cómo pueden mejorar su respiración. Es importante, recuerden que aquí la idea es capacitarnos, educarnos en todas las áreas, entonces también me gustaría que busquen en la segunda parte que también la voy a grabar, si no pueden mañana acompañarnos a la 1:00 p.m, entonces lo voy a grabar para hablar precisamente de este concepto del silencio. ¿Qué otro concepto del silencio te ayuda a tu beneficio? Ahí te va. Cuando estás hablando de otras personas, es mejor que si estás en un círculo y en ese círculo están hablando mal de otra persona, ya sea tu jefe, ya sea un familiar tuyo, ya sea un amigo, amiga, etcétera, es mejor guardar silencio, es mejor escuchar y tú te vas a dar cuenta porque cuando tú te quedas en silencio, atento a tu silencio. Recuerden que les voy a volver a decir, una cosa es que yo no dije nada, solo ellos hablaron de la persona y yo me quedé callada. Sí, pero la idea no es que hagas nada. Quedarte quieto y no hacer nada son cosas muy diferentes. No hacer nada es que no hiciste ni una observación, no hiciste ni siquiera una leve escaneado de psicología en ese momento de las personas que estaban hablando, porque también tú puedes hacer un análisis psicológico, es muy simple, saber que esta persona al estar hablando, está hablando de una manera tranquila o está hablando con un coraje, entonces realmente a lo mejor es un coraje personal que tiene y a lo mejor a mí ni me cae mal la persona, entonces ya es algo personal entre ellos o entre ellas, entonces ahí es donde te vas a dar cuenta y
y a veces puede hacer un comentario y te lo puedes tomar personal, pero cuando tú vas identificando con tu silencio, observando cada uno de estas conversaciones y estas pláticas, te vas a dar cuenta que la verdad son problemas personales. Ya es algo entre ellos y que pues la verdad digan o hagan, pues tú no tienes nada que ver ahí, pero eso te va a ayudar a ser una persona que no hable mucho, ¿no? Entonces, el hablar mucho te hace ponerte una soga al cuello, te hace ser muy vulnerable. Una persona que habla y habla y habla, y eso lo digo porque en algún momento yo también, como me gusta hablar, pues tiene que ver mucho con el comportamiento emocional, que pueda no tener un control emocional. Eso también es mejor habla esta persona que resolver una situación emocional interna primero y obviamente pues ya darle pauta a que pueda de alguna manera las personas que te rodean, que ya son externas, en realizar su proceso psicológico ellos, ¿no? Individual. Entonces también es importante esa parte, el silencio te va a ayudar también con la soledad. Normalmente hay mucha gente que no le gusta estar sola, que se sienten victimizadas, se sienten pobrecitas porque estoy sola, porque no tengo marido, o porque no me casé, o porque mis hijos se fueron a estudiar a otro país, o porque mi esposo me dejó, porque por infinidad de cosas, o porque mi esposo trabaja mucho, o igual mi esposa, etcétera. Todos estos factores, recuerden que todos tenemos una propia vida y que nuestra pareja solamente es una parte de nuestra vida, pero cada uno tiene que realizar actividades y cosas completamente ajenas con nuestra pareja, ya que esto nos va a ayudar a la hora de tener una separación o despedir a una pareja, nos va a ayudar a darnos cuenta que nuestra vida sigue, porque tenemos una infinidad de cosas por hacer, porque tenemos una propia vida, que solamente ellos son complemento, una parte, pero no más. ¿Estamos? Entonces, eso también es importante que no lo olviden, que es el otro video, pero pues también es importante. Todo va, ¿eh? Todo va de la mano. Entonces, el silencio. El silencio también te va a ayudar a acompañarte en el momento de que te sientes que te digas en este momento siento que la soledad me está atrapando. Bueno, pues entonces no estás solo, en realidad tienes al silencio y el silencio te va a quietear, te va a que tus pensamientos estén quietos, que tu mente también esté quieta, porque vuelvo a lo mismo, una cosa es que no dije nada y estoy así. Entonces cuando te sientes sola, es cuando te sientes solo, es cuando dices que hay una inmensa soledad en ti o en tu vida. Pero si realmente escuchas lo que tu mente te está diciendo, tu alma te está hablando, tu cuerpo te está diciendo, solamente los vas a escuchar cuando guardes silencio. Y desde ahorita es importante que empecemos a practicar esa cuestión de no hablar. Un día no hablar o medio día no hablar, no, que sea mediodía, ¿no? Porque a lo mejor tienes otras actividades que realizan de estar hablando. Y eso te va a ayudar a escuchar a tu mente, a escuchar tu ser, a escuchar tu cuerpo y ser más asertivo o asertiva, porque cada vez que tú guardas silencio, todo se queda quieto. Y eso también es importante, porque estamos viviendo les comentaba al inicio, estamos viviendo en una sociedad en la cual normalmente todo es música, inclusive hasta un sepelio, ahora ya ponen música, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito más en esa parte del poder del silencio. Y entonces, pues ya en realidad es muy difícil que podamos, ¿no? Y ahora ya es mucho más fácil que las redes sociales, hasta en un celular, vas a escuchar música, radio, etcétera, y entonces en todos lados vas en el auto y estás de alguna manera también, pues escuchando algo, ¿no? O estás hablando por teléfono y ya estás hablando o estás escuchando a la persona con la que estás hablando. Entonces, un momento de silencio, hay una práctica de atención plena
en el cual, ya he hablado de eso, en el cual te sientas y no te mueves para nada. Y empiezas como a meditar, pero con los ojos abiertos. Y les comentaba que uno, de alguna manera, peinas todo para que no te distraigas, ¿no? O sea, si estoy en mi casa, si estoy en la sala, si estoy en mi oficina, en donde estoy, entonces peino todo, 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 hasta el mínimo detalle, para que cuando yo esté en mi atención plena, nada me distraiga. Y el no moverte y el no hablar, eso ayuda muchísimo. Y te voy a decir una cosa, normalmente nosotros empezamos con 1 minuto y dice uno a la gente, no, a mí ponme 2, 5 minutos. No aguantan, no aguantan porque de verdad es tanta ya la energía que va a un ritmo locochón, que cuando empieza a querer recibir información, qué muevo, qué hago, qué digo, qué pienso, pues entonces te empieza a alterar y te empieza a dar una sensación de ansiedad, porque quiere, ya, ya, ya. Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que el ser humano requiere también del silencio, de quedarse quieto por un momento. Les decía, quédate quieto. Una cosa es quedarte quieto porque hay muchas personas que pueden no hacer nada, que están sentadas en un sillón viendo la televisión horas y horas y horas. Eso es no hacer nada, pero sigues eh, activándote psicológicamente y emocionalmente por lo que estás viendo o por lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, esa parte también es importante, no olvidemos. El quedarnos quietos nos va a ayudar a bajar estrés, nos va a ayudar a bajar depresión y ansiedad. ¿Ok? Muy bien. Les comentaba hace un momento que también el silencio es tan poderoso porque hay naciones cuando guardan 1 minuto de silencio, como la gente, de verdad, como la gente eh, completamente se queda no solo quieta, sino en silencio. Y vamos por un instante, ahorita que tengo oportunidad, que no está mi sobrina con su mascota, vamos a guardar un momento de silencio. Veamos el silencio. ¿Cómo empiezas a sentir tus piernas? ¿Cómo empiezas a sentir como que la energía empieza a todo tu cuerpo? Y fueron súper instantes. Imagínate si tú haces estos ejercicios antes de irte a dormir o no sé, yo estoy diciendo una vez a la semana, pero imagínate que lo hicieras diario, que pudieras hacerlo diario. Tendrías claridad, no te daría miedo, o sea, el miedo bajaría rápido. ¿Sabes por qué? Porque empezarías a darte cuenta de la sabiduría que tienes por dentro, que todas las respuestas están adentro. Entonces, imagínate llegar a ese estado de tranquilidad y paz en el que tú puedes decir, hago lo que está en mis manos. Todo lo demás llegará por añadidura. Y si no pasa como a mí me gusta que pasara, entonces estaré educada emocionalmente y estaré educada psicológicamente para saber cómo resolver esa parte. Así imagínate que a tus hijos les digas, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, pero asegúrense de que les vaya a funcionar esto, porque a mí me funcionó, pero somos seres individuales, seres totalmente únicos ¿cómo le dicen? Únicos e irrepetibles. Entonces, imagínense qué grandiosos somos cada uno de los seres humanos y qué valor tenemos cada uno. Entonces, imagínate educar a tus hijos emocionalmente. O sea, van a tener las herramientas básicas. Su vida va a ser más simple, más natural y no con tanto telarañas, tanta basura emocional, tantas cosas equivocadas que por no educarlos emocionalmente, pues sufren más de lo que deben de sufrir, ¿no? Entonces, todos estos conceptos van como de la mano, van tratando de llevar esto. Bueno, ok. También les hablaba yo del miedo, el silencio. Les decía hace un momento que hace que baje el miedo, porque
ya escuchas tu interior y tienes clara o claro la acción que vas a realizar el día de hoy y por consecuencia tienes ya los con y las contras. Si pasa esto, puedo resolverlo de esta manera, pero si pasa esto otro, también lo puedo resolver de esta manera. Fíjense, reestructurar nuestro día o nuestra semana, o no sé, algunos quisieran hacerlo por mes. Imagínense no tener tanta situación o tantas palabras en la mente o tantos pensamientos que realmente nos lleven como a un límite de estrés, ¿no? Entonces imagínense, si no lo tenemos, pues nos va a llevar a una tranquilidad, a una paz mental y por consecuencia, pues vas a tener la certeza, la seguridad de salir y hacer las actividades que tienes que hacer. Cuando estamos en lo laboral y queremos ir con un cliente, normalmente hay algunas personas que son vendedores y están hable y hable y hable, 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 hable. No dejan escuchar o más bien no dejan hablar a la otra persona y tampoco escuchan lo que la persona dice. Ahí es donde dicen, qué tanto quiere ser tiburón o no, porque un tiburón puede agarrar y hacer hasta lo que no, porque su único objetivo es venderle. Entonces, pero no importa a qué costo. Entonces, habrá otras personas que no les interesa no solamente vender, sino que les siga a lo mejor comprando constantemente y saber las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, también a veces por eso dice uno, ¿por qué no cerré el trato con el cliente? Si le comenté todo, le informé todo, a lo mejor fue mucha información, a lo mejor fue que realmente no fueron las palabras adecuadas. Pero tú no te vas a dar cuenta si tú no guardas silencio y te observas. Por ejemplo, puedes observarte a la hora de estar, por ejemplo, estar en silencio y saber qué es lo que estoy pensando, qué trae mi mente. Si a lo mejor son pensamientos de desesperación o a lo mejor son pensamientos negativos o a lo mejor son pensamientos de miedo. Entonces ahí solamente en el silencio te va a enseñar que tienes que quitar de tu mente, que tienes que quitar de tu interior y que puedes traer a tu mente, ¿no? Entonces también eso es importante, el silencio es sumamente importante y vuelvo a repetir de la cuestión de cuando están solos o solas y que creen que la soledad los atrapa, ¿no? No es así porque están con el silencio. Pero si ustedes no están con el silencio y no están haciendo nada, pues por consecuencia las va a atrapar esa emoción de soledad, ¿no? Entonces, hagamos estos ejercicios, vayamos poco a poco elevando nuestra mente, nuestra psicología, nuestro ser a un espacio de silencio, a un espacio de paz, a un espacio de sabiduría, porque sabes que las personas que callan son más sabias que las que hablan. Entonces, si a ti te gusta hablar, bueno, vayamos a considerar ciertos conocimientos para saber que si quiero hablar, que sea lo más acertada, que sea lo mejor, que pueda yo estudiar un taller, una sesión, un libro, etcétera, del tema que realmente voy a hablar, ¿no? Porque hablar por hablar es solamente hacer que los demás seas tú el centro de atención y que los demás los tengas así, ¿no? Completamente a tu atención. Entonces, hagamos este concepto más a un lado más bien y definitivamente vayamos al silencio, ¿no? ¿Qué pasa también cuando vas, te decía, a un sepelio? Pues a veces no tienes que decir absolutamente nada. A veces estar a un lado de la persona sin hablar ni una sola palabra, cómo se siente esa hermandad, cómo todos pueden estar llorando o todos pueden estar ahí en ese mismo cuarto con esa persona o en ese mismo espacio y su silencio de cada persona le llega le llega el mensaje a la persona a la que estamos acompañando o o a las personas que nos rodean. Nosotros sabemos, porque también hemos estado en ese espacio,
cómo los demás nos pueden proyectar con su silencio, no solo el respeto que me tienen, sino también esa hermandad, ese amor, que es que o si otra persona viniera y me dijera, ay, es que lo siento mucho, Lisandra, y cuando sé que esa persona realmente no le quiero su historia porque definitivamente no es honesta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo veo que hay alguien que está al final del cuarto y desde ahí tiene horas en silencio? No, pues definitivamente valoras, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, las palabras son hermosas y qué bueno tenemos esa bendición a quienes nos dieron la oportunidad de hablar, hay quienes no, pero denme una cosa, o sea, una palabra no vale tanto como un silencio, ¿no? Entonces, por eso para mí, vuelvo a lo mismo, no podía dejar a un lado y todavía tengo muchas cosas que hablar del silencio. Y para la otra les digo que les voy a buscar ese libro para que vayan viendo, por lo menos les voy dando, abriendo una puerta para que ustedes vayan viendo en dónde más pueden buscar información y ya de ahí se pueda desprender pues una infinidad de información. Bueno, pues creo que dejamos pues hasta aquí este mensaje del día de hoy. Pon tú en tu agenda cuándo vas a iniciar ese día de silencio. Es un regalo para ti, un beneficio maravilloso para ti. Baja ansiedad, baja depresión, baja todo aquello negativo que nosotros podamos traer. Limpia basura emocional, limpia basura mental. El silencio, hazlo parte de tu vida, que sea parte de tu agenda, el miércoles, el jueves, no sé, de 10 de la mañana a lo mejor a 10:30 de la mañana. Empiecen con 15, 20 minutos. Y cuando tengan oportunidad, por lo menos mediodía o un día. Sería maravilloso y me contarán. Si no, experimentenlo, vívanlo y entonces ya me dirán qué les funcionó y cuál fue el beneficio que tuvieron. Ok, bueno, pues les agradezco su atención, seguimos en contacto, cuídense mucho, bye.